Anestesiología. Eh, Esperando que se encuentren muy bien de salud, al igual que todas sus familias. Y esta noche tenemos un invitado, el doctor Mauricio Giraldo. El doctor Mauricio Giraldo es anestesiólogo de la Universidad Bolivariana, anestesiólogo cardiovascular y, no contento con eso, neuroanestesiólogo. Él nos va a dar una charla que se llama Estándares en Anestesia Cardiovascular. Voy a darle la palabra a María Victoria Girón, la representante de la compañía Baxter, quien nos colaboró para que se realizara este evento. Muchísimas gracias a todos por participar, bienvenidos esta noche. Entonces voy a pedir el favor de que las preguntas que quieran realizarle al doctor, por favor las escriban en el chat y al final de la presentación se leerán las preguntas. Muchas gracias, bienvenido doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, no se te oye. Igual, un saludo muy cordial para todos los asistentes. Muchas gracias por permitirnos esta horita de compartir con nosotros, y para Laboratorios Baxter es un placer tener la compañía del doctor Mauricio Giraldo en esta horita académica. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Yo creo que ya sí me escuchan. Sí, ya escuchamos. Sí, doctor. Doctor Burbano, muchas gracias por su presentación. Yo soy el que está muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan empezar a visualizar el contenido de la presentación. Para mí es un gusto estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias a Laboratorios Baxter y especialmente a María Victoria por esta cordial invitación. Yo soy Mauricio Giraldo, yo soy médico anestesiólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, y hace un poquito más de 7 años estoy viviendo en Canadá, en una ciudad a 2 horas hacia el oeste de Toronto, en donde afortunadamente para mí hay un complejo hospitalario bastante grande. La ciudad se llama London. Obviamente pues somos mucho más pequeños que London, Inglaterra. Es una ciudad de 500,000 personas, es una ciudad universitaria. La universidad de esta ciudad es la Universidad de Western Ontario. Tiene aproximadamente unos 60,000 estudiantes, de los cuales unos 15,000 son internacionales. Y somos, digamos, el centro de referencia del otro lado de la provincia o el departamento, que no le corresponde a Toronto. Entonces, por esa razón, somos una ciudad pequeña, pero tenemos una red hospitalaria que excede con creces las necesidades de la ciudad, y por eso obviamente recibimos a muchísimas personas de la provincia para atención terciaria y de cuarto nivel. Somos más o menos unos 90 anestesiólogos que prestamos servicios para toda la ciudad. Y les voy a mostrar un corto video con unas poquitas imágenes de la ciudad para que se hagan una idea. En el departamento de anestesia puedo decir orgullosamente, contamos con personas bastante importantes, no solamente en el campo de la anestesia cardiovascular, pero hablando de este tópico específicamente, tengo el gusto de tener como compañeros de trabajo al doctor John Mulkin. Tal vez algunos de ustedes sepan que él en 1987 ya fue la primera persona que encontró las diferencias de manejo de pH-stat, alfa-stat para la bomba de circulación extracorpórea, encontrando pues muchísimas ventajas, sobre todo en la población pediátrica, cuando se hacía el manejo de forma de alfa-stat con las correcciones del CO2 y el pH. También contamos con el presidente de la Sociedad Canadiense de Anestesiología, que es el doctor Daniel Bainbridge, uno de los anestesiólogos cardiovasculares tal vez más prolíficos en literatura en los últimos 10 años. Philip Jones, quien es editor en jefe de la revista canadiense de anestesiología. Y el doctor David Cheng, que voy a mostrar varios artículos de él porque él es tal vez la persona que comenzó con todo esto del fast track de la anestesia, y estamos hablando ya de hace casi unos 30 años atrás. Yo les agradezco a todos nuevamente por estar acá, de nuevo a Laboratorios Baxter por darnos esta oportunidad, y vamos a comenzar con la charla.
Hablar de cirugía cardiovascular como un solo tema es algo bastante complejo y difícil, obviamente. La cirugía cardiovascular es un gran número de procedimientos muy diversos, valvulares, vasculares, mínimamente invasivos, técnicas convencionales, que implican la participación de pacientes muy enfermos y que implican una altísima complejidad. Un equipo multidisciplinario, no solamente médicos, cirujanos, anestesiólogos involucrados, sino también perfusionistas, enfermeras, cardiólogos intervencionistas en los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que la cirugía cardíaca como un todo que está transformando en un gran movimiento digamos, de motivar a movernos de técnicas que eran muy invasivas en el pasado, a movernos hacia técnicas mucho menos invasivas que permiten una más rápida recuperación de los pacientes y una menor estancia hospitalaria. Y todo esto obviamente tratando de reducir el gran costo que no solamente en estos países, en Colombia, en cualquier parte, el sistema de salud conlleva. Esta es la ciudad de London, estos son los hospitales en donde yo trabajo y la Universidad de Western. Ya el doctor Burbano tuvo la gentileza de presentarme. Vamos a mostrar rápidamente de lo que vamos a hablar. Vamos a dar una mirada rápida a la parte de la ecocardiografía. Vamos a hablar dos palabras acerca de la arteria pulmonar como un tema no controversial, sino en constante cambio y en constante, sí, controversia. Vamos a hablar también algo de cirugía mínimamente invasiva y vamos a hablar, por último, de qué hay, digamos, de lo cuanto a la técnica anestésica. Terminar con unas conclusiones y preguntas. Definitivamente no hay una, digamos, área del conocimiento que haya tenido tanto impacto y que haya crecido tanto en los últimos 20 años como la ecografía perioperatoria. Para todos los que son anestesiólogos cardiovasculares aquí en esta reunión, yo creo que más que una actividad que hace algunos años se podía ver como, digamos, semielectiva dentro de nuestra especialidad, ahora vemos que se ha transformado prácticamente en una herramienta de uso habitual y es completamente necesaria, no solamente para establecer las condiciones de los pacientes, sino para guiar al cirujano en sus procedimientos y en esta nueva era de los procedimientos mínimamente invasivos, la ecocardiografía transesofágica se ha convertido en una herramienta invaluable y absolutamente imprescindible del manejo perioperatorio y obviamente es una herramienta que no solamente los anestesiólogos cardiovasculares, sino todos los anestesiólogos en mi concepto deberíamos aprender a utilizar. Aquí también, y olvidé mencionarlo al principio, trabaja conmigo el doctor Iván Iglesias, un anestesiólogo oriundo de la ciudad de Cúcuta, que hizo su residencia en la ciudad de Bogotá. El doctor Iván Iglesias lleva más de 20 años trabajando aquí en este hospital, es una persona muy destacada dentro del departamento y tal vez es uno de los más activos en el área de la ecocardiografía perioperatoria. El doctor Iván Iglesias comenzó hace más o menos unos 15 años a llevar esto, digamos, los primeros pinitos de la ecocardiografía a Colombia, unos cursos maravillosos a los cuales uno de ellos tuve yo la oportunidad de asistir en la ciudad de Bogotá y posteriormente, ya después siendo fellow de él y trabajando ahora con él, tuve la oportunidad de llevarlo a la ciudad de Medellín, donde ya hemos podido realizar el primer curso de ecocardiografía transesofágica basados en la simulación y en los modelos voluntarios. Yo creo que estos son los primeros pasos que a través de la universidad y las facultades de medicina y sobre todo los que tenemos la oportunidad de formar residentes y fellows y subespecialistas de anestesiología debemos empezar a tomar. Obviamente son equipos bastante costosos, son equipos que exigen una inversión, pero yo creo que los resultados a largo plazo son muy satisfactorios, son afortunadamente ambas, la ecocardiografía transtorácica y transesofágica, son herramientas muy asequibles al anestesiólogo en ambas formas. Podría yo atreverme a decir que en este momento
la ecocardiografía transesofágica se está convirtiendo en una herramienta, en una área independiente del conocimiento que se aleja cada vez más de la cardiología básica. O no quiero entrar pues en controversias hoy con los internistas y los cardiólogos que puedan ver esta charla, pero sí quiero resaltar esa parte y yo creo que en unos 20 años más o menos vamos a hacer una rama completamente independiente de la ecocardiografía, porque las condiciones son completamente diferentes. La rapidez con que hay que establecer el diagnóstico, los objetivos que estamos, digamos, tratando de establecer después de una salida de bomba extracorpórea, evaluando la parte estructural, digamos, de la cirugía cardíaca, la parte funcional del paciente, etcétera, etcétera. Están abriendo nuevas puertas y nuevos campos y obviamente un montón de nuevas áreas de conocimiento que se escapan, digamos, de la clínica convencional y de los sitios que están por fuera de aquí. Vamos a comenzar entonces esta charla con una abrebocas de las vistas básicas que nos ofrece la ecocardiografía transesofágica. Esto está básicamente dirigido a las personas que obviamente no saben todo esto, pero yo quiero que miremos esas vistas, que entiendan qué es lo que podemos ver ahí y que obviamente darles también un abrebocas de lo que podemos ver en la ecocardiografía tridimensional 3D. En estas vistas básicas yo solamente quiero mostrar que en el círculo principal tenemos la gran mayoría de las vistas medioesofágicas. Medioesofágicas quiere decir que cuando usted introduce la sonda de ecocardiografía, usted a nivel medioesofágico, antes de entrar al estómago, se va a encontrar con el corazón y puede realizar estas vistas. Suena, para los que no son ecocardiografistas y para los que no han tenido una sonda de ecocardiografía en sus manos, puede sonar muy difícil cuando hablo de ángulos, cristales. En realidad es bastante sencillo, no es muy complicado. Las sondas de ecocardiografía modernas son pequeñas, livianas, se mueven en todas direcciones. Y la parte de la angulación de los cristales es una cosa que se realiza con 2 dedos de forma muy sencilla. Vamos a comenzar con la primera vista que nos encontramos cuando introducimos la sonda de ecocardiografía. Y es la vista de 5 cámaras. La vista de 5 cámaras, como su nombre lo dice, es porque vamos a encontrar la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo como quinta cámara. Pueden ver ustedes toda la información que podemos encontrar en una vista como estas. Podemos encontrar información acerca del estado de la válvula aórtica, tricúspide, válvula mitral, septo interventricular, etcétera, etcétera. Si avanzamos un poco más la sonda, nos vamos a encontrar con la vista de 4 cámaras. La vista de 4 cámaras es simplemente la exclusión del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes pueden ver que aquí donde estoy señalando con mi cursor, no estamos viendo la válvula aórtica. Y de nuevo estamos viendo las mismas estructuras: aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septo, paredes libres del ventrículo derecho, pared anterolateral del ventrículo izquierdo. Y podemos evaluar función, presencia de fluido pericárdico, estado del septo interauricular, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a pretender convertir esto en una charla de... Yo quiero que les quede la idea de toda la información importante acerca de la morfología y función que obtenemos muy rápidamente con el uso de este aditamento. Desde la misma vista de 4 cámaras y simplemente tornando los cristales de 0 grados a 90 grados, vamos a obtener nuestra vista de 2 cámaras. La vista de 2 cámaras nos muestra el ventrículo izquierdo en toda su extensión. Estamos viendo la válvula mitral en la mitad de la vista, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Obviamente estamos evaluando la pared anterior y posterior del ventrículo. No quiero, y perdón por esta pequeña nota que hago, no quiero correr muy rápidamente los videos para que no vamos a tener un problema de que se nos bloqueen acá. Misma vista, simplemente con una mayor inclinación. Obviamente a veces no es fácil encontrar esto. A veces hay pacientes con una morfología cardíaca completamente diferente, cardiomiopatías dilatadas, cirugías previas, que obviamente hacen mucho más complejo este ejercicio. Estoy mostrando obviamente vistas que se obtienen en, podemos decir, pacientes con morfología cardíaca normal,
y en los cuales vamos a obtener muy fácilmente las vistas que estamos buscando. Una lástima, aquí tengo un problema con esta vista. Vamos a tratar de que otras nos abran. Cuando venimos a las vistas del eje largo, vamos a esperar 2 segundos a que nos abra esta vista aquí en el computador. Quiero recordarles que cuando hablamos de eje largo en ecocardiografía, estamos hablando de cualquier vista que les permita a ustedes observar, en el caso del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y mitral al mismo tiempo. Entonces, voy a hacer un experimento acá un segundo. Me disculpan. Vamos a tratar de abrir esto nuevamente. Muy bien, voy a tratar de cambiar la conexión. Este problema. Sí, entonces vamos a tratar de hacerlo con una conexión diferente. Espero que todos me escuchen todavía. Tenemos una vista en eje largo con una disminución de la profundidad de la vista, o sea, no estamos viendo en su extensión al ventrículo izquierdo. Sin embargo, tienen una vista muy clara de la válvula mitral y de la válvula aórtica en una vista medioesofágica del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros le agregamos color a estas imágenes, obtenemos información muy importante acerca del flujo sanguíneo a través del sistema valvular. Esta información es de vital importancia para establecer adecuadamente la calidad del flujo, la turbulencia, la presencia de estenosis o insuficiencias. Es muy importante que para todos los ecocardiografistas, pues obviamente el manejo de esta herramienta es fundamental. Y para los que no son ecocardiografistas, solamente les puedo contar aquí para que más o menos tengamos una idea. Cuando ustedes ven esta imagen con los colores nítidamente definidos, cuando ven un azul intenso, un rojo intenso y no ven colores en la mitad de esos dos, como si se estuviera produciendo un arco iris o una cristalización del color, por ejemplo, como estamos observando aquí arriba en este mismo momento, podemos hablar de que el flujo es completamente laminar. Ahí no tenemos ningún grado de estenosis o insuficiencia que esté produciendo un flujo turbulento. Eso es una idea muy importante que espero que los que no son ecocardiografistas se lleven para la casa. Flujo turbulento es igual a ver un montón de colores muy desorganizados. Eje largo del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la válvula aórtica y la válvula mitral y estamos viendo casi en su totalidad el ventrículo izquierdo. Muy bien, seguimos con otras vistas. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápidamente, si esta conexión nos lo permite. En esta vista, ¿qué estamos haciendo? De la vista del eje largo nos devolvemos exactamente 90 grados y vamos a obtener una vista de la válvula aórtica en eje corto. ¿Qué quiere eje corto? Que la estamos viendo en un corte transversal y únicamente estamos observando la válvula aórtica. Como ustedes pueden ver, no es difícil darse cuenta de una válvula con 3 cúspides, ¿sí? Y que morfológicamente tiene una apertura que podríamos decir normal. Si le agregamos color a esta imagen,
Entonces vamos a observar ciertas características del flujo sanguíneo y, sin ser un experto nuevamente en ecocardiografía, ustedes pueden ver un pequeño punto que permite ver algo de color, o sea, flujo, a través de la válvula cuando la válvula teóricamente está completamente cerrada. Eso quiere decir que este paciente tiene un pequeño grado de posiblemente insuficiencia aórtica. O sea, nosotros cuando la válvula se cierra estamos observando cómo persiste el flujo a través de la válvula. De la vista bicava puedo decir que es una vista excelente para los procedimientos que se realizan en el laboratorio de hemodinamia. Es fundamental esta vía porque muchos de los procedimientos, como por ejemplo los clips mitrales, se realizan a través de esta vía, perforando del lado derecho al lado izquierdo para poner los clips sobre la válvula mitral. Es una vista que nos permite la visualización de la vena cava inferior y de la vena cava superior en tiempo real. Esta es una bicava modificada donde podemos observar en la parte inferior la válvula tricúspide moviéndose. Vamos a avanzar entonces las vistas transgástricas, que son las que se obtienen cuando avanzamos un poco, perdón, me fui para el tracto de salida del ventrículo derecho, que es una vista todavía medio esofágica, en donde ustedes pueden observar muy claramente la válvula aórtica y en toda su extensión el ventrículo derecho. Como ustedes pueden ver, no es difícil darse cuenta que las paredes son mucho más delgadas que el ventrículo izquierdo. Es un ventrículo muy diferente en su parte morfológica y su distancia del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a la parte transgástrica. Entonces, de todas esas vistas que obtuvimos en la parte medio esofágica, simplemente avanzamos la sonda hacia el estómago y obtenemos estas imágenes que para mí dan la mejor idea que podemos tener acerca de la función ventricular izquierda. Como ustedes pueden ver, esta es una vista que está a nivel medio del ventrículo izquierdo y puedo estar seguro de eso porque ustedes observan el músculo papilar anterolateral y el músculo papilar posteromedial. Cuando yo tengo esos dos músculos en la imagen ecocardiográfica, podemos hablar con completa seguridad de que estamos a nivel medio del ventrículo izquierdo. Esta vista nos ofrece una visualización de la función de todas las paredes del ventrículo a nivel medio ventricular, pared posterior, pared anterior, pared lateral y pared medial, junto con una visualización del ventrículo derecho. La vista transgástrica mediopapilar ofrece esta información, es una de las vistas que más utilizamos para evaluar la contractilidad del ventrículo saliendo de bomba. La vista transgástrica basal, simplemente movemos un poco la sonda con anteflexión y hacia afuera y lo que vamos a obtener es la vista del ventrículo izquierdo en su unión con la uretra. O sea que la estructura que tenemos a este nivel es la válvula mitral. Una de las vistas más importantes para establecer patología mitral, perforaciones por endocarditis y obviamente dar un diagnóstico preciso, una localización precisa acerca de los jets de insuficiencia o estenosis mitral que podamos tener. Transgástrica profunda es la vista más importante para establecer los gradientes a través de la válvula aórtica. Como ustedes pueden ver, es mirando, este es el ventrículo izquierdo, ojo, estamos mirando al revés el corazón. Traten de ubicarse, digamos, como si estuvieran mirando desde el ápex hacia las aurículas y ustedes pueden ver aquí la válvula mitral, el aparato mitral subvalvular y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nosotros alineamos el Doppler en esta localización y aquí es donde se establecen los gradientes de la válvula aórtica, tanto pre como postquirúrgicos. Tracto de salida y entrada al ventrículo derecho es una de las nuevas vistas cuando pasamos básicas a 28 básicas. Ustedes, yo lo que quiero que noten acá es la diferencia del aparato subvalvular tricúspide y mitral y la diferencia en el grosor de las paredes del ventrículo derecho comparado con las del izquierdo. Vamos entonces a la visualización de las venas pulmonares. ¿Por qué les traigo venas pulmonares?
Arterias pulmonares es un capítulo tal vez avanzado del ejercicio ecocardiográfico, pero es muy importante que ustedes vean que son estructuras fácilmente visualizables y la importancia de estas estructuras es que con ellas nos ayudamos a establecer un diagnóstico de la disfunción diastólica, sobre todo importante cuando es severa en todos los pacientes con disfunción valvular o isquémica. Vamos a movernos hacia el arco aórtico para terminar con esta parte de ecocardiografía. Las vistas del arco aórtico se obtienen un poquito por encima de las medioesofágicas, entonces, por lo tanto, tengo mi sonda de ecocardiografía en el estómago, la retiro, me ubico nuevamente en mis vistas medioesofágicas, subo y obtengo las vistas del arco aórtico y de la arteria pulmonar. Esta es la aorta, su parte ascendente, y esta es la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Esta es una vista fundamental para establecer los diagnósticos de tromboembolismo pulmonar, cuando podemos detectar trombos de este nivel, dados obviamente a una falla ventricular derecha. Esta es la aorta en eje largo y eje corto, la aorta descendente, fundamental, vista para establecer los diagnósticos de disección aórtica. Todas estas cosas de las que yo les estoy hablando hace 20 años no existían. Hace 20 años estábamos apenas comenzando en esto. Es un camino, digamos, muy corto en términos de la vida de una persona, pero ha sido un camino que afortunadamente para todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de transitarlo, nos abre puertas, digamos, fantásticas a todos los anestesiólogos para el diagnóstico, no solamente en cirugía cardiovascular, sino como les decía, esta herramienta en manos de todos los anestesiólogos permite que en situaciones de shock perioperatorio, cuando usted, su paciente, se choca en el quirófano, usted no tiene una respuesta clara. La eco transtorácica, y con mayor razón por su mayor nivel de resolución, mejores imágenes, y porque obviamente tenemos un paciente bajo anestesia general en el quirófano, podemos utilizar esta técnica. Es una técnica que nos va a dar respuesta de si es un choque hipovolémico, si es un choque hemorrágico, de si es un choque por disfunción de bomba cardíaca, si es un tromboembolismo pulmonar, si es un taponamiento cardíaco. Vuelvo y les digo, yo creo que el camino que tenemos que recorrer todos los anestesiólogos para lograr que esto sea una herramienta que se generalice aún es larga, pero todos juntos tenemos que trabajar para convencer a todas las sociedades científicas de que esta es la herramienta que tenemos que empujar hacia el futuro. ¿Qué se nos viene? Se nos viene obviamente la eco 3D. La eco 3D, solamente quiero mostrarles un pequeño abrebocas de estas imágenes que obtenemos. La eco 3D se basa en el corte, digamos, piramidal. Ustedes lo observan acá en la pantalla. El aparato lo que hace es un corte en una especie de cono, y uno lo que puedas ir haciendo con el software es puliendo, quitando capas y últimamente pues visualizando la estructura que es de nuestro interés. En este caso, esto es una imagen 3D de la válvula aórtica. Ustedes pueden ver que el grado de visualización de las cúspides, profundidad, grosor relativo, y por ejemplo, si tuviéramos una perforación en esta válvula, sería mucho más fácil de definir, y yo le podría decir al cirujano con absoluta tranquilidad cuál valva está perforada, por dónde va el jet, si hay compromiso perivalvular como un absceso, etcétera, etcétera. Nos devolvimos acá un segundo. Un clip mitral, excelente técnica no invasiva de cirugía cardiovascular para pacientes que no son candidatos a una segunda cirugía, por ejemplo, o que su condición médica no permite llevarlos a un reparo o recambio valvular. Como ustedes pueden ver, esto es el clip aquí en la mitad de la válvula aórtica. Esto ustedes, pues para los que saben, pues para los que tienen un poquito más de experiencia en ecocardiografía, ustedes pueden muy bien ver acá la parte, la valva anterior y la valva posterior, y podemos ver cómo el paciente puede quedar con algún grado de estenosis, la valva no está abriendo, pero obviamente estos pacientes tienen a veces un problema valvular de, digamos, de laxitud, una válvula mixomatosa, que obviamente estos pequeños orificios son más que suficientes para dar un buen llenado ventricular.
otra vez. Vamos con la válvula tricúspide. El grado de visualización de la válvula tricúspide del aparato subvalvular también es muy adecuado cuando utilizamos ecografía 3D. Esto es una anuloplastia tricúspide. Vamos a pasar ahora a lo que se hace cuando estamos poniendo un clip mitral. Esto se hace en el laboratorio de hemodinamia. Estos son procedimientos que se hacen con la participación del anestesiólogo, el paciente bajo anestesia general, el cardiólogo o el anestesiólogo cardiovascular le ofrecen las imágenes a los cirujanos. Este es la guía atravesando el septum interauricular y puesta sobre la válvula mitral insuficiente en preparación a la colocación de los clips. Muy bien. Con esto terminamos la parte de ecocardiografía y nos debemos mover rápidamente hacia los otros temas para que tengamos tiempo de conversar un poquito acerca de todos ellos. Yo no me voy a demorar mucho en el catéter de arteria pulmonar. Todos aquí sabemos que el catéter de Swan-Ganz ha sido una herramienta invaluable durante estos últimos 50 años. Hay multiplicidad de artículos, metaanálisis, revisiones, etcétera, que nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando de la gran cantidad de estudios que se han hecho tanto en cirugía cardiovascular como en la UCI, en la utilización del catéter de Swan-Ganz. Mi opinión personal y humilde opinión es, claro, que el catéter de Swan-Ganz puede ser reemplazado por el catéter, por una sonda de ecocardiografía bien utilizada. ¿Cuáles son los problemas que durante estos 40 años el catéter de arteria pulmonar ha demostrado? Obviamente la medicina ha cambiado. Los usos no son los mismos. El catéter de arteria pulmonar se usó con muchísima laxitud y tal vez, digamos, exageradamente, si puedo, me permito decirlo, en la década de los 80. Y obviamente se hizo un uso mucho más racional a partir de los primeros hallazgos en los que se relacionaba el catéter con un aumento de la mortalidad. Grossman Buth, que es uno de los anestesiólogos cardiovasculares más importantes del mundo en ecocardiografía, tal vez dice que no solamente eso puede ser cierto, sino que implica que los pacientes que tuvieron Swan-Ganz, tanto en el quirófano de anestesia cardiovascular como en la unidad de cuidado intensivo, fueron sometidos a terapias mucho más agresivas y por lo tanto pudieron haber tenido peores resultados que los pacientes que se monitorizaron de forma diferente. Hay 3 trabajos que nos dejan ver cuánto tiempo llevamos hablando de esto. Esto no es un tema nuevo. El reemplazo del catéter de Swan-Ganz con ecocardiografía se viene dando desde principios de este siglo y muchas personas han abogado por su reemplazo, hasta revisiones mucho más recientes, en donde obviamente estamos viendo una reducción creciente del número de indicaciones para la utilización del catéter de Swan-Ganz y obviamente un aumento del uso de la ecocardiografía, obviamente en el quirófano y en la unidad de cuidado intensivo. Las indicaciones del catéter de Swan-Ganz han cambiado. Los problemas siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente la interpretación de los datos que nos ofrece el catéter de arteria pulmonar. Y debemos recordar que 1 de cada 5 catéteres no está bien cuñado. O sea que eso nos está hablando de que un 20% de los pacientes estamos haciendo manejos basados en datos completamente erróneos. Algunos escenarios en los que considero que el catéter de Swan-Ganz sigue siendo vigente, pero esto es una opinión muy personal y esto es a discreción de cada anestesiólogo cardiovascular. Por ejemplo, muchos colegas míos aquí lo utilizan para pacientes que tienen enfermedad mitral avanzada, aurículas muy grandes. Creo que en la falla ventricular derecha y en la hipertensión, el catéter de Swan-Ganz tiene todavía un papel relevante. Cirugía mínimamente invasiva. Cirugía mínimamente invasiva que yo creo que esto me quedó al revés y ustedes me van a disculpar. Estamos en la técnica anestésica, pero estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva. Entonces yo voy a salir rápidamente de acá. Ustedes me van a disculpar, yo no sé a veces por qué Prezi le hace a uno esto y lo hace quedar a uno tan mal, pero vamos a tratarlo. Entonces tengo aquí estos 2 ítems: cirugía mínimamente invasiva y técnica anestésica, pero creo que al abrir cirugía mínimamente, perfecto, ya estamos bien.
Entonces, cirugía mínimamente invasiva cardíaca. ¿Qué hacemos aquí en London? Básicamente hacemos 4 cosas mínimamente invasivas. La primera son los reemplazos valvulares aórticos mínimamente invasivos. Hacemos transapicales, hacemos transfemorales, básicamente. Comenzamos con este programa hace más o menos unos 8 años, 9 años. Hacíamos 1 o 2 en el día y hoy en día se están haciendo 4 procedimientos cuando los hacemos de forma transfemoral y con sedación. Los accesos transfemorales o el reemplazo valvular aórtico transfemoral puede hacerse de diferentes formas. Obviamente cuando hacemos los pacientes con sedación, estos pacientes son candidatos a recibir un manejo como ultra fast track y vamos a hablar de eso en pocos minutos. Hacemos sedación con remifentanil, propofol y algunos colegas hacen sedación con dexmedetomidina. Yo personalmente creo que la dexmedetomidina no es el mejor agente para este tipo de procedimientos, sobre todo cuando nos enfrentamos a el 1 o 2% de pacientes que durante este procedimiento terminan en una catástrofe y tienen que ser llevados rápidamente a circulación extracorpórea y esternotomía. Pero ha funcionado y funciona perfectamente. Creo que todavía estamos en la época en que muchos todavía no tenemos una gran cantidad de estudios, una gran cantidad de pacientes que podamos seguir, digamos, al futuro y ver que el TAVI, en comparación a las técnicas convencionales, una técnica igualmente segura y duradera para los pacientes. Pero yo creo que todo apunta a que el futuro de la cirugía aórtica, cuando no estamos hablando de arco o aorta ascendente, apunta a que la mayoría de reemplazos aórticos se van a hacer, de válvula aórtica, perdón, se van a hacer de esta forma. Cuando nosotros hacemos el reemplazo de la válvula aórtica de forma percutánea transfemoral, hacemos la eco de forma transtorácica, normalmente un técnico nos ayuda y no la hacemos transesofágica, obviamente porque tal vez el grado de sedación para dejar la sonda durante un tiempo prolongado pues no es como lo más adecuado. Cuando hacemos TAVIs de forma transapical, damos anestesia general y podemos utilizar la eco transesofágica. Aspectos controversiales de las técnicas mínimamente invasivas. El uso de epidural para minicotoracotomías es bastante controversial. El último metaanálisis que me encontré acerca de los beneficios y riesgos de la analgesia epidural en cirugía cardíaca es bastante positivo hacia el lado de la analgesia epidural. Sin embargo, obviamente todos estos resultados se tienen que tomar con mucha cautela, sobre todo porque las complicaciones asociadas al catéter, que a pesar de ser 1 en 3.000, son, digamos, bastante escasas. Pues por el número de cirugías que nosotros hacemos acá, que es más o menos unas 1.800 al año, pues deberíamos tener uno de estos cada año, año y medio, si estuviéramos haciendo catéteres epidurales a todos. Antes de yo venir a este país, trabajé en la Clínica Las Américas durante casi 10 años. Y en la Clínica Las Américas se hizo una gran cantidad de pacientes, yo diría más o menos unos 2.500 pacientes de cirugía cardíaca casi todos ellos, con analgesia epidural. Creo que en toda esa casuística no nos encontramos con ningún caso de un hematoma epidural a nivel cervical. Y obviamente estos pacientes tenían una analgesia bastante, digamos, superior a la analgesia que ofrecemos con bombas de PCA. El uso de vivalirudina para la anticoagulación en procedimientos mínimamente invasivos como el TAVI. Nosotros fuimos muy entusiastas al principio con el uso de vivalirudina, pero el estudio Bravo 3 nos demostró que el número de complicaciones hemorrágicas es exactamente igual al de la heparina no fraccionada. Por lo tanto, pues la recomendación de su uso se hace solamente en pacientes con trombocitopenia asociada al uso de heparina. El uso de levosimendan. Yo personalmente creo que el levosimendan es un medicamento. Creo que hay estudios como el estudio clásico de Levin, en donde hubo una reducción importante de la mortalidad en los pacientes con disfunción ventricular severa. Sin embargo, el levosimendan en los últimos años y en los análisis más recientes de varios estudios randomizados, parece que no disminuye la mortalidad de forma consistente en los pacientes que tienen fracciones de eyección de menores al 30%. Yo creo que un uso juicioso más individualizado hasta que no tengamos mayor evidencia no es adecuado.
El ácido tranexámico lo traigo aquí a colación, no como un aspecto controversial, sino como antes todo lo contrario. El ácido tranexámico es un medicamento que nos ha demostrado durante los últimos años ser una de las, digamos, medicamentos resucitados más importantes, obviamente con una disminución muy significativa del uso de productos sanguíneos perioperatorios, no solamente en la cirugía cardiovascular, sino en cirugía ortopédica. Aquí lo usamos para todos los reemplazos articulares, tanto urgentes como electivos. Y una cosa muy importante del ácido tranexámico es que su neurotoxicidad asociada a las megadosis que damos tanto en bolos como en infusiones continuas en cirugía cardíaca, pues yo creo que es prácticamente despreciable. Las benzodiazepinas. Quiero traer las benzodiazepinas a colación porque se está realizando en varios centros en Canadá el estudio BIFRI que habla de la utilización de benzodiazepinas en los pacientes de cirugía cardíaca y en su no utilización como forma de evitar el delirio posoperatorio. Creo que estamos cerca de concluir la recolección de pacientes. Creo que, si no estoy mal y me van a disculpar, no recuerdo exactamente el número de pacientes, creo que se están buscando un número aproximado a 1000, y creo que este estudio va a ser un golpe muy, muy grande para las benzodiazepinas en la anestesia vascular, porque creo que definitivamente vamos a encontrar una asociación importante. Esto debido no al efecto de las dosis bajas de midazolam que podamos utilizar, sino al envejecimiento de los pacientes que están llegando a nuestros quirófanos, digamos, en forma creciente. Pacientes de más de 75, 80, 85 años que están siendo llevados al quirófano sin ninguna clase de problemas y que el uso de benzodiazepinas en esta población específica puede ser bastante deleterio. ¿Qué hacemos nosotros aquí para la analgesia? Hemos hecho de todo. Para la cirugía cardíaca mínimamente invasiva hemos aplicado morfina intratecal, hemos hecho bloqueos intercostales y hemos hecho bloqueos del músculo erector de la espina, que traigo también a colación que este bloqueo es de un colega colombiano que está también radicado aquí en Canadá, en la ciudad de Hamilton, muy cerca acá. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es uno de los aportes de la anestesia colombiana a la anestesia mundial, podría decirlo. Todos estos bloqueos hemos intentado con ellos, la analgesia que dan es excelente, pero debo decir también que hemos utilizado ketamina, hemos utilizado ketorolaco, hemos utilizado la infiltración directa por el cirujano, hemos utilizado catéteres intercostales. Los resultados son variables. Es muy difícil yo poder decir que hay una técnica que ha demostrado una superioridad evidente frente a cualquier otra, y me atrevería también a decir que la forma más fácil, menos complicada y a veces también hasta permite la participación activa del paciente y por lo tanto una mayor satisfacción, son las bombas de PCA, pues que utilizadas, digamos, con algo de juicio, extienden el periodo de estancia en UCI y hospitalaria. Con respecto a la técnica anestésica, yo quiero mencionar dos cosas. No quiero ser absolutista acá, pero yo quiero que los anestesiólogos cardiovasculares nos pongamos la mano en el corazón. Y yo pienso de esta forma. No hemos progresado en términos de medicamentos, en términos de anestesia halogenada, más allá de implementar fast track y ultra fast track con halogenados como Ceborane y Desflurane. Personalmente yo utilizo Desflurane en casi toda mi práctica. He encontrado que los pacientes se conectan un poquito más rápido que cuando utilizo otra clase de halogenados o cuando utilizo TIVA. Yo personalmente no utilizo TIVA para cirugía cardíaca, pero tienen muchísima experiencia con eso y los resultados son bastante positivos. Ahora, para técnicas de fast track y ultra fast track en cirugía cardíaca, definitivamente el uso de agentes de vida corta como el Desflurane o el remifentanil tiene muchísimo sentido. Sin embargo, debo yo ser sincero que en los últimos 20 años, nosotros tenemos remifentanil desde hace más de 20 años, Desflurane desde hace más de 20 años, no tenemos otros medicamentos, digamos, para incluir en la práctica de forma nueva. La dexmedetomina tampoco es un agente que esté recién salido al mercado. Yo quería mostrarles que artículos tan recientes, en el 2018,
todavía tenemos estos párrafos y me voy a tomar aquí la libertad de leérselos. Las técnicas de anestesia general pueden ser seleccionadas teniendo en cuenta la historia del paciente y sus comorbilidades. Todos sabemos eso. Estaba leyendo un libro. Las técnicas de anestesia intravenosas, la inducción intravenosa, el mantenimiento con anestésicos halogénicos y los opioides intermitentes y la relajación neuromuscular es recomendada. La relajación muscular es especialmente importante para prevenir los movimientos de los pacientes cuando el robot está anclado y puede accidentalmente perforar el miocardio, evitar obviamente la perforación, perforar los grandes vasos, otras estructuras a las cuales el robot esté enganchado. Esto es todo. Esto es todo lo que hay acerca del manejo anestésico. O sea, lo que yo quiero decir acá es, en términos de medicación, en los últimos 20 años podemos decir que estamos en el mismo punto. Lo que sí podemos decir es que la anestesia cardíaca en los últimos 30 ha pasado a comportarse más como una anestesia de tipo convencional, utilizando menos opioides, utilizando más halogenados de corta duración. No estamos llevando a los pacientes intubados a la unidad. Los que sí tienen que ser llevados intubados a la unidad van a ser extubados en las primeras 12 horas. Por lo tanto, el uso de agentes de vida corta está indicado. Fast Track. ¿Qué es Fast Track en anestesia? El doctor David Chen, que fue el jefe del departamento de anestesiología de esta ciudad durante casi 12 años y que hoy en día es el vicedecano de la Facultad de Medicina, fue una de las primeras personas en el mundo en hablar de dosis bajas para extubación temprana en anestesia cardiovascular, dosis bajas de opioides. Yo quiero traer esto a colación es porque vean, empezamos hace 30 años y todavía estamos hablando de extubación en cardio. Yo creo que nos estamos moviendo obviamente muy lentamente, esto es muy difícil, los pacientes de cardio no son fáciles, pero yo quiero hacer mención a tal vez el punto más importante, y es que es muy difícil cambiar los estamentos de manejo de una institución cuando ya estamos acostumbrados a que los pacientes de cirugía cardíaca deben ir a la UCI y permanecer intubados por un tiempo, digamos, prudencial, hasta que el soporte inotrópico sea mínimo o hasta que lo hayamos desmontado completamente, hasta que el paciente no tenga efectos de los fármacos que hemos dado, que hasta hace muy pocos años paquidérmicas, de opioides y relajantes musculares de larga duración tipo PAN. Obviamente es una técnica anestésica que ya no utilizamos, pero lo más importante, este tipo de evidencia tan vieja y tan relevante todavía aún, es que los costos asociados a la implementación de protocolos de Fast Track y Ultra Fast Track para los pacientes de cirugía cardíaca son mucho más bajos que seguir utilizando las extubación durante las primeras 12 horas. Utilizamos dosis bajas de opioides. La analgesia posoperatoria generalmente es una combinación de todo lo que hemos dicho, más una PCA por los pacientes, y volvemos y hacemos énfasis, disminución de los costos. El Ultra Fast Track en anestesia, a quienes permitimos hacerles un Ultra Fast Track, nosotros acá tenemos unas condiciones muy específicas. Primero que todo, que el paciente tenga un buen ventrículo izquierdo. Fracciones de eyección de menos del 50%. Y nosotros hacer extubaciones tempranas es tal vez un llamado al fracaso. Pacientes obesos mórbidos no es el ejemplo más común en Colombia, pero aquí sí es un problema de salud pública, como todos ustedes lo saben. Pacientes con índices de masa corporal mayores de 35-40, usted puede tener bastantes problemas tratando de extubar a este paciente. No aceptamos tampoco pacientes que tengan apnea del sueño o que usen CPAP, y obviamente que no hayamos tenido ninguna complicación perioperatoria. ¿Por qué falla el Fast Track? El Fast Track tanto de revascularización cardíaca como valvular tiene más o menos el mismo índice de fallos, un 10 a 11%. Los dos metaanálisis grandes que hay acerca de este tópico dicen que las causas más importantes para usted tener una extubación fallida en el quirófano de un paciente de cirugía cardíaca mínimamente invasiva son básicamente la edad avanzada, que sea mujeres pequeñas y de edad avanzada. Pequeñas me refiero a un índice bajo de masa corporal y un bajo peso, menores de 50 kilogramos. Pacientes quienes hayamos tenido que utilizar en algún momento un balón de contrapulsación durante el perioperatorio. Pacientes que todavía están utilizando algún tipo de inotrópico, que no hayamos podido desmontar.
transfusiones sanguíneas, pacientes que estén en fibrilación auricular, pacientes que tengan una baja fracción de eyección, lo que ya dijimos, pacientes con un ventrículo izquierdo que no esté bien, no es una buena idea. Que tengan cirugía cardíaca previa, va a ser muy difícil la utilización del robot o de las técnicas mínimamente invasivas. Y pacientes quienes hayan tenido que entrar en bomba por segunda vez por cualquier razón. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Volvemos a lo mismo. El uso de eco transesofágica es primordial. Debemos abogar. Colombia. Yo hace casi 10 años no estoy en Colombia. Yo, la verdad, no sé cómo están estos procesos. Sé de muchísimos anestesiólogos, muchísimos compañeros míos en la Universidad de Medellín se han certificado, son anestesiólogos que ahora tienen el examen del Board norteamericano de ecocardiografía perioperatoria. Creo que este es el primer paso. La educación seria, la certificación seria, son el primer paso para nosotros poder abogar a que esta clase de servicios sean facturables e impliquen un ingreso adicional para todos los departamentos de anestesia. O sea, que se justifique tener un anestesiólogo haciendo eco en nuestras salas de cirugía cardiovascular y, ¿por qué no?, en cualquier otra sala en donde sea requerido. Una selección adecuada de los pacientes es muy importante a la hora de establecer protocolos para cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Yo les agradezco mucho, yo creo que casi ya me pasé del tiempo y, de nuevo, muchísimas gracias por su atención y quedo atento para todas las preguntas que la audiencia tenga. Muchísimas gracias, doctor Giraldo, por su excelente presentación, muy completa. ¿Alguno de los participantes quiere realizar alguna de las preguntas que no veo en el chat? No sé si doctor Giraldo en su chat privado tenga alguna de las preguntas. Qué pena. Yo tengo una pregunta aquí de un anestesiólogo que tengo el gusto de conocerlo personalmente. No sé si el doctor Ariza todavía está por aquí en línea. Yo estuve en la clínica Valle de Lili hace ya bastantes años y tuve la oportunidad de conversar con él durante un buen rato. Yo no sé si el doctor Ariza me recuerda. Él pregunta acá, ¿ustedes utilizan de manera estandarizada las pruebas viscoelásticas para la monitorización de la hemostasia en pacientes bajo circulación extracorpórea? Doctor Ariza, no sé si usted, sí, está en línea, creo. Sí lo utilizamos, sobre todo en pacientes en quienes han tenido una bomba prolongada y que, digamos, me disculpan el término, han sido una catrasca perioperatoria. Pacientes que hemos tenido que volver a bomba, que tienen una coagulopatía evidente, que empezamos a hacer una politransfusión desde el quirófano. Tratamos de utilizar el tromboelastógrafo para tratar de hacer una terapia un poquito más dirigida. Nosotros tenemos el tromboelastógrafo aquí básicamente para los trasplantes hepáticos. El grupo de trasplante hepático, yo no pertenezco a ese grupo, son muy juiciosos, lo hacen. Ellos tratan de guiar la parte de la coagulación con eso. Nosotros solamente lo hacemos en pacientes en quienes estamos obviamente teniendo problemas importantes de la coagulación o en quienes sabemos que vamos a sacar a la unidad y van a necesitar hemoderivados de forma significativa. Con muchísimo gusto. No veo de pronto más preguntas aquí en el chat, pero si alguno de los participantes quiere a través del audio hacerlo, si alguno no puede escribir en el chat, estamos aquí pendientes para eso. Por aquí, doctor Giraldo, hay una pregunta y es con respecto acerca del monitoreo cerebral durante un arresto cardíaco. ¿Cuál monitoreo utiliza y cuál se está desarrollando? Bueno, esa pregunta a mí me gusta mucho. Sí. Qué pena, doctor. La misma persona pregunta sobre el uso del levosimendan controvertido. ¿Cuáles son sus indicaciones actuales? Sí. Bueno, vamos a contestar primero la de la monitoría. Esa pregunta a mí me gusta mucho porque yo soy un gran fanático de la espectrometría del infrarrojo cercano. La espectrometría del infrarrojo cercano es simple y llanamente, en palabras castizas, la oximetría que le podemos hacer a cualquier tejido, en este caso el cerebral, a través de la evaluación del contenido arterial y venoso de la cantidad de oxígeno que tenemos ahí. El MIRS tiene muchísimos detractores. Lastimosamente es una técnica que necesita de una muy buena interpretación, tiene alto índice de contaminación y eso lo podemos explicar, digamos, en mejor detalle
en tal vez una charla al futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando hacemos paro circulatorio total, utilizamos NIRS para todos esos pacientes. ¿Qué esperamos del NIRS? Que los números, digamos, que se mantengan y no se produzca una desaturación cerebral, por lo menos a nivel frontal, que es donde se evalúa principalmente, donde lo podemos evaluar de una forma, digamos, importante. El NIRS también es muy relevante cuando queremos excluir la oclusión accidental de cualquiera de las carótidas en cirugía de arco. Hay ejemplos dramáticos en la literatura, hay muchos reportes de casos donde se dan cuenta de una oclusión accidental de una de las carótidas, principalmente la izquierda, por una disminución importante de la oximetría cerebral en comparación al otro lado. Nosotros utilizamos NIRS también en endarterectomía carotidia y en carotidios. Es como parte del monitoreo regular. Yo creo que es un monitor importante, yo creo que es un monitor que tiene un valor que muchas personas no le han dado. Obviamente, volvemos al mismo punto. Es un monitor costoso con elementos desechables que implican un costo adicional, pero yo creo que la monitoría en este tipo específico de pacientes de la oximetría cerebral es un muy buen complemento a cualquier otro tipo de monitoría del flujo cerebral que podamos hacer, que obviamente estamos muy limitados en ese aspecto. Las preguntas, indicaciones del levosimendan. Como dijimos, en este momento hay una gran duda acerca de si el levosimendan es útil o no lo es para los pacientes con falla ventricular, fracción de eyección baja, que tengan que ir a bomba de circulación extracorpórea. Nosotros acá, esa decisión es quirúrgica y del cardiólogo. Nosotros no tenemos como mucha discreción en cuanto, y no primamos la bomba con levosimendan. Aquí no se hacen este tipo de cosas. Por lo menos porque carecemos de soporte fuerte para eso. Yo diría que el levosimendan está indicado cuando el paciente no tiene un buen desempeño con otros fármacos y tiene una fracción de eyección persistentemente inferior al 30%. Esa sería como tal vez en este momento la única indicación que se me ocurre para. Muchas gracias, doctor. Doctor, con respecto a los protocolos o las guías ERAS en cirugía cardiovascular, ¿cuál es su opinión? ¿O si las utilizan o no están implementando ese tipo de protocolos? Yo no soy un experto en ERAS, pero yo sí les puedo decir eso. Los protocolos de ERAS están pasando del campo abdominal a todos los campos. ¿Esto qué quiere decir? Todos ustedes saben que ERAS comienza en la década de los 90 y es la implementación de algunas cosas basadas en la evidencia y otras basadas en la intuición, digamos en el conocimiento natural, como por ejemplo, hombre, ¿qué puede ayudar más a la recuperación de un paciente que la nutrición por vía oral? Por reiniciar la vía oral lo más pronto posible. Entonces, todos estos buenos resultados del protocolo ERAS en cirugía abdominal se están trasladando a todos los campos de la anestesia y en todos los campos médicos. Entonces, por ejemplo, ya tenemos protocolos ERAS para cirugía ortopédica. Todos los protocolos ERAS comparten ciertos elementos. Por ejemplo, la parte del ayuno perioperatorio. Todos estamos de acuerdo aquí, tal vez ya, de que no es prudente dar tiempos de ayuno muy prolongados. Todos estamos de acuerdo aquí ya que dar 2 horas de líquidos claros es bastante adecuado, produce menos volúmenes gástricos, aumenta el pH gástrico, aumenta la satisfacción del paciente y aparentemente está relacionado con un menor número de broncoaspiraciones durante la inducción. Obviamente, todo esto es un trabajo lento, despacioso, donde se necesitan muchos trabajos en cada área para implementar esto. Nosotros conocemos acá y tenemos protocolo ERAS para abdomen, está completamente implementado para cirugía hepatobiliar, está implementado para cirugía ortopédica, pero no tenemos protocolo ERAS aún para neuroanestesia, por ejemplo, no tenemos ERAS aún, a pesar de que estemos hablando de fast track y ultra fast track para los pacientes de cardio, pero estamos trabajando en eso. Yo creo que los protocolos ERAS tienen elementos muy valiosos que mejoran muchísimo la recuperación, disminuyen la estancia hospitalaria, disminuyen el dolor perioperatorio y lo más importante, aumentan la satisfacción del paciente, porque digamos que estos protocolos están dirigidos a que el paciente se convierta en un elemento clave en la operación postoperatoria.
Yo creo que el protocolo ERAS se debe implementar, obviamente, en todos los campos de la anestesia. Es una realidad. Tengo una pregunta aquí de uno de los participantes. Sí, doc. Carlos Alberto Carrillo pregunta, ¿qué medidas de conservación de sangre en el perioperatorio utilizan en sus centros? Esta es una muy buena pregunta. Lastimosamente, yo tengo dos charlas de anestesia cardiovascular. Esta que es un poquito y fast track, y otra que está dirigida a la parte de la coagulación y otros aspectos básicos. En la parte de la coagulación, en la primera charla, hablo de este tema. Entonces, este tema es muy importante porque esto da para una sola charla. El ahorro sanguíneo perioperatorio es fundamental en la anestesia cardíaca. La anestesia cardíaca hace 20 años significaba transfusión. Hoy no necesariamente tenemos que estar transfundiendo a todo el mundo. Nosotros tenemos una clínica de ahorro sanguíneo. Está dirigida por una enfermera, tiene la participación de un anestesiólogo, de un cirujano general, de un cirujano cardiotorácico. ¿Qué hacemos en esta clínica? En esta clínica nosotros identificamos a los pacientes que están en alto riesgo de sangrado, sea por una enfermedad específica, o sea, porque son, digamos, tienen un rasgo cultural o religioso que los ponga en alto riesgo. Por ejemplo, un testigo de Jehová. Todos estos pacientes van a esta clínica, donde se evalúa la necesidad de dar hierro parenteral, la necesidad de dar eritropoyetina, la necesidad de hacer, qué pena con ustedes, hombre, se me fue la paloma. En esta clínica, la enfermera evalúa al paciente, lo pone en contacto con nosotros, se evalúa la necesidad de estos medicamentos de forma perioperatoria. Si el paciente tiene algún grado de anemia, se recupera el paciente y se trata de optimizar lo máximo posible antes de llevarlo a cirugía. Y obviamente en cirugía lo que hacemos es bajos volúmenes de primado de la bomba para, digamos, disminuir la modulación que estamos dando por la bomba. No tenemos circuitos de microcirculación extracorpórea que de pronto ustedes han oído mencionar que permiten el primado con volúmenes tan bajos como 200, 300 mililitros. O sea, nada. No le damos a todos los pacientes ácido tranexámico por protocolo. Tenemos un protocolo que es variable por peso o un protocolo, digamos, que es independientemente del peso y es más o menos 1 gramo y medio en bolo directo y 1 gramo por hora hasta el final de la cirugía. Y estas serían básicamente las intervenciones que se hacen acá como conservación sanguínea. Perfecto, doctor, gracias. Una pregunta, doctor. ¿En qué momento colocan los bloqueos de la reja costal, específicamente el bloqueo del plano del erector de la espina? Sí. Nosotros acá tenemos un cuarto de bloqueos preoperatorio. ¿Y qué pena, doctor? ¿Ustedes utilizan bloqueo paravertebral? También se hace. Nosotros acá tenemos un departamento de regional también bastante fuerte, con muchos miembros, incluso uno de ellos, yo creo que debe ser conocido para alguno de los de acá, es un anestesiólogo bogotano que se llama Javier Cubillos, que llegó a trabajar acá en este hospital hace más o menos unos 2 años, una persona muy importante en el campo de la anestesia regional. Nosotros tenemos un cuarto de bloqueos a los que van casi todos los pacientes que van a recibir una epidural, o una espinal por cualquier tipo de cirugía ortopédica, o pacientes que van a cirugía cardiotorácica y van a recibir un bloqueo de cualquiera de estos tipos. Normalmente los anestesiólogos especialistas en anestesia regional o regionalistas hacen estos bloqueos, los hacen guiados por ecografía y nos entregan a los pacientes después en la sala de cirugía cuando ya el paciente tiene el bloqueo puesto. Normalmente esto agiliza mucho la parte del manejo intraoperatorio de estos pacientes, sobre todo en la parte ortopédica. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Colombia, nosotros haciendo las cosas por nosotros mismos, con cirujanos con bastante experiencia, alcanzábamos a hacer 2 prótesis de rodilla, digamos, al día, haciendo nosotros mismos el bloqueo, la anestesia regional y todas las cosas. Y aquí hacemos 4 o 5 procedimientos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, estos tipos tratan de optimizar, digamos, un poquito más la dinámica del recambio del paciente en el quirófano, y los bloqueos se ponen con anticipación
Y cuando nosotros estamos terminando, digamos, el primer caso en el cirugía, llamamos al cuarto de bloqueos y avisamos que pueden ir bloqueando al segundo paciente, por lo menos en ortopedia. En cirugía cardíaca obviamente es un poquito más lento, pero se hace exactamente el mismo procedimiento. Freddy, doctor Ariza, perdón Freddy por la confianza. El doctor Ariza pregunta acá, ¿qué estrategias de protección pulmonar podrían recomendar durante el perioperatorio de cirugía cardiovascular? Yo sé que el doctor Ariza, igual que yo, comparte la misma idea. Las estrategias de protección pulmonar son muy variadas, son de diferentes tipos, dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer. Tienen no solamente una parte importante en cuanto a la dinámica ventilatoria, en cuanto a los modos ventilatorios que nosotros demos, tienen también mucho que ver con la cantidad de fluidos que administremos, la cantidad de productos perioperatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que tratamos de hacer, y eso es una parte muy importante de la cirugía cardiovascular mínimamente invasiva, es que, como todos ustedes saben, nosotros utilizamos tubos de doble luz para todos estos pacientes. A todos estos pacientes tratamos de optimizar el volumen que damos, tanto corriente como minuto. Tratamos, por lo menos en mi caso personal, trato de ser mucho más liberal en cuanto a la frecuencia y trato de dar presiones mucho más bajas de la vía aérea que cuando estamos, digamos, dando ventilación de un solo pulmón. Utilizamos obviamente fracciones inspiradas de oxígeno lo más altas que necesitemos para evitar cualquier grado de saturación. Y obviamente tratamos de ser muy prudentes en la parte de la administración de líquidos y no somos muy liberales. En cuanto a la reexpansión, obviamente PIC protector a todos los pacientes. Tratamos de hacer un reclutamiento cuando estamos cerca al final de la cirugía. Y somos muy cuidadosos acerca del desarrollo del edema pulmonar asociado a la reexpansión pulmonar. Yo he visto en estos años un solo caso de esos. En realidad no tenemos muchos problemas con estos y obviamente se trata de ventilaciones muy cortas, tratando de llevar al paciente obviamente a una extubación al final del procedimiento y obviamente no hay mejor forma de proteger a un paciente de la parte ventilatoria que dándole un ciclo corto de ventilación mecánica. Ok, Doc. Bueno, tenemos una última pregunta en el chat. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas que ustedes toman para introducir la sonda de ecocardiografía transesofágica? Esa es una muy buena pregunta. Las contraindicaciones cada vez se van volviendo más relativas y menos absolutas. Hasta hace unos años habían contraindicaciones absolutas, por ejemplo, un paciente con una esofagectomía, pacientes con un divertículo de Meckel, pacientes que hubieran tenido una perforación esofágica por una úlcera en forma anterior, digamos anteriormente, muy raro, o pacientes con varices esofágicas. Realmente, hoy en día, pacientes con varices esofágicas se han hecho de forma segura, con transesofágica, pero obviamos las vistas transgástricas, ¿sí? O sea, no nos vamos al estómago, no pasamos a través de las varices, dejamos la sonda localizada en el esófago medio y de esta forma pues no estamos molestando ahí las varices ni las ponemos en riesgo de sangrado. Yo diría que una esofagectomía también es una contraindicación relativa. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos cuando es necesario hacer la ecografía transesofágica? Por ejemplo, usted está haciendo un TAVI transapical, usted tiene que hacer la eco, usted no tiene otra forma de verificar la posición adecuada de la válvula si no es mirando cómo la válvula hace el deploy en el tracto de salida de la aorta. Entonces, se traduce en evitar la manipulación excesiva de la sonda, en no estar entrando, sacando y, ojo, lo más importante y lo más básico, nunca, jamás fijar la sonda fija y empezar a mover. Eso es tal vez el error más grande, más común, digamos, más de principiante que un anestesiólogo ecocardiografista pueda tener. Fijar la sonda, o sea, ponerla en posición rígida, fija, cuando queremos no moverla de ese sitio, olvidarlo,
y empezar a mover la sonda nuevamente y no verificar que la posición, que la sonda está libre y en libre movimiento, es tal vez un error garrafal que se traduce en una posible complicación muy seria de la utilización de esta herramienta y de esta tecnología. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Luisa, por favor, ¿le podrías dar el audio a uno de los doctores que quería preguntarle algo? Aló, no sé si me escuchan. Escucho Andrés, fuerte. ¿cómo estás? Bien, gracias. Doctor Giraldo, muchas gracias por su presentación. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero aquí básicamente coger toda la atención. Ahora, hoy por hoy, estamos muy en la boga de la medicina perioperatoria y tenemos diferentes estrategias que podemos utilizar, y dentro de ellos el CPEX, que es el manejo, básicamente la evaluación objetiva de la exercise tolerance, básicamente la capacidad del ejercicio para estos pacientes. Ustedes lo están haciendo. Y por el otro lado, toda la estrategia que se está utilizando en términos de prehabilitación, optimizar el paciente antes de cualquier cirugía mayor. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Mira, es una cosa muy interesante y la verdad, tú tienes toda la razón. Los estudios lo único que muestran es que la preoptimización de los pacientes aeróbica es digamos, un factor tal vez determinante en el buen curso o mal curso que los pacientes tienen en el posoperatorio. Nosotros lamentablemente, ustedes todos lo saben, los problemas en el sistema de salud, no solamente aquí en Canadá, sino en todo el mundo, es básicamente el costo. La creación de una clínica de rehabilitación en un país como este, donde todo el sistema de salud es público, es una gran inversión para algo que no tiene un retorno inmediato y que la verdad todavía faltan estudios a más gran escala que le digan a usted, usted debe hacer esto como parte de su manejo. O sea, que se convierta en un estándar, que se convierta en parte de un protocolo o de una guía de manejo establecida. La optimización perioperatoria de los pacientes se trata de hacer en la misma clínica de rehabilitación cardiovascular. Los pacientes que se pueden beneficiar de eso son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar avanzada, los pacientes obesos o los pacientes, por ejemplo, que por pruebas de función pulmonar visualizamos que tienen un problema potencialmente corregible. Nosotros no tenemos clínica de rehabilitación pulmonar, no tenemos clínica de rehabilitación aeróbica. Algunos pacientes se les hace un estudio aeróbico completo antes de llegar a cirugía cardíaca, pero son la excepción, no la regla. Diría yo que falta tiempo y faltan recursos para la implementación de todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros comparamos, digamos, en los pacientes que no están en riesgo, pero cuando comparamos las actividades cotidianas que los pacientes son capaces de realizar sin tener sintomatología, vemos que las preguntas que los anestesiólogos hacen en la consulta preanestésica tienen una correlación muy importante con estos pacientes cuando hacemos pruebas de función aeróbica. Voy a decir que dos preguntas de si usted es capaz de subir un par de pisos y no se asfixia, usted es capaz de caminar en plano unos cuantos cientos de metros y no tiene problema, van a ser iguales a hacer unas pruebas de consumo de oxígeno, VO2, DO2. No, no lo son. Yo creo que obviamente tenemos muchas mejores herramientas para evaluar a un paciente cuando tenemos pruebas metabólicas, pero la evaluación clínica del paciente, lo que el paciente es capaz de, lo que el paciente es capaz de ejecutar sin tener síntomas cardiopulmonares, también nos dice mucho. Y en ese sentido, obviamente, la mayoría de personas podrá pensar que es un gasto tal vez un poquito elevado para los beneficios que se puedan obtener en la clínica de rehabilitación preoperatoria. Bien, muchas gracias por su respuesta muy honesta. Bueno, otra de las preguntas es, ¿ustedes utilizan ecocardiografía para la canulación aórtica? Parece que esto disminuye importantemente todo el delirio posoperatorio y tiene un impacto importante. No todos los grupos lo hacen. ¿Tienen ustedes alguna experiencia respecto a esto?
Esa es una muy buena pregunta también. Se le debía hacer a todo el mundo. Se le debía hacer a todo el mundo. Ese debe ser el estándar. ¿Por qué? Ojo con esto es muy importante. La mayoría de los eventos, eventos cerebrales, o sea, los accidentes cerebrovasculares, el delirio posoperatorio en adultos, no en niños. La población pediátrica es otro cuento, pero en adultos, la mayoría del delirio posoperatorio y la mayoría de los eventos vasculares cerebrales en el posoperatorio y cirugía cardíaca se deben a eventos embólicos. No se deben a un mal manejo del pH, ni a un mal manejo del CO2, o que le agregué CO2, o que no le agregué, o que corregí la temperatura, o que no corregí la temperatura. Eso es la mínima parte. Nosotros tenemos problemas neurológicos después de una bomba, básicamente por los émbolos que se generan durante todo el procedimiento. No solamente émbolos ateromatosos, el aire que se recoge en las cavidades, la mala extracción de ese aire al final de la bomba de circulación extracorpórea cuando se desclampa la aorta. Entonces, esa es la evaluación del arco aórtico y los sitios de canulación es una de las tareas más importantes, generalmente la hace el cirujano sobre la aorta con una sonda lineal que cualquier máquina de ecografía tiene, ni siquiera tiene que ser una máquina compleja de ecocardio. Y podemos detectar placas ateromatosas que sean susceptibles de evitar y canular en un sitio diferente para no regar eso por toda la circulación. Mucha parte de la inflamación, mucha los problemas asociados neurológicos se deben a esto y es muy importante hacerlo. Y obviamente, en mi concepto, debe ser un estándar, sobre todo cuando vamos a canular una aorta en el adulto mayor. Bien, muchas gracias. Doctor Giraldo, bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación y por darnos respuesta a todas estas preguntas e inquietudes. Nuevamente, darle las gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología y a todos ustedes por participar en este webinar. Los esperamos en los futuros webinars que vamos a tener y al doctor Giraldo extenderle nuestra invitación a futuras presentaciones que nos pueda realizar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias.